esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Creemos en un Dios grande, creemos en un Dios maravilloso, y ese es el Dios al que adoramos no cada domingo, sino todos los días de nuestras vidas. Pero hoy es un día que como iglesia nos unimos, aunque a través de estos medios, y vamos a hacerlo a través de este servicio, todos lo hagamos juntos. Vamos a ir con Johanny allá a Tlalzapán, está con sus pequeños, y ella hará la lectura de este día y hará también una oración para que empecemos con este servicio. Vamos allá con Johanny. Buenos días, mis queridos hermanos. Les mandamos un gran saludo desde la misión de Tlaltizapán. Esperemos que estén bien en sus hogares, y el día de hoy vamos a estar leyendo algunas lecturas y vamos a empezar con una oración. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Señor, en esta mañana te pedimos, Padre, por el culto de hoy, Señor. Te pedimos por las alabanzas, por la predicación, Señor. Bendice a tu siervo, Señor, que va a compartir de tu palabra, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos que están en sus hogares, Señor. Gracias, Padre, por estos medios que podemos escuchar tu palabra, Señor, sabiendo cómo está, Señor, el tiempo, Señor, pero tú, Señor, estás con nosotros, Señor. No nos has abandonado, no nos has dejado, Señor, has estado con nosotros. Muchas gracias, Señor, no tenemos cómo agradecerte.
por tu gran misericordia, Señor, que has tenido para con tus hijos, Señor. Te agradecemos, Señor. Bendice, Señor, las alabanzas, Señor. Llena, Señor, el vacío que hay en nuestros corazones, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús y en tus manos te ponemos, Señor, nuestro servicio que iniciará en estos momentos. Amén. Amén. Vamos a leer una lectura en Esdras 7, del 1 al 10. Pasadas estas cosas, en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Iptor, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abtusia, hijo de Finis, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. En Esdras subió de Babilonia, que era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. En el 7º año del rey de Artajerjes, y llegó a Jerusalén el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primer mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Amén. Les mandamos un cordial saludo y les amamos en el amor del Señor. Que Dios me los bendiga y vamos a iniciar. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Es tiempo de alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a glorificar su nombre porque Él es digno de recibir toda la gloria. Amén. Vamos a cantar al Señor. Padre, quiero estar en tu presencia. Mi vida llena está de estar. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor. Abre los cielos hoy. Hoy por todas partes pronto podré ver tu reino aquí. Puedes escucharnos desesperados. Es un clamor de nuestro corazón. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí.
que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón, escucha mi clamor. Abre los cielos hoy, abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy, abre los cielos hoy. Señor, Señor, realmente quiero ver tu gloria. Deja tu fuego hoy caer en mí. Puedes mi pasión sentir y el hambre ver en mí. Sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quitaste las tinieblas. Ven, llena hoy mi corazón, escucha mi clamor. Abre los cielos hoy, abre los cielos hoy, abre los cielos hoy. Abre los cielos hoy, abre los cielos hoy, abre los cielos hoy, abre los cielos hoy. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré
Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia, amén. Damos gracias a Él. A nuestro Dios sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Al poderoso y al santo de Israel, que vive y reina para siempre. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con inquebrantado y humilde del Espíritu, para hacer vivir al Espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde del Espíritu, para hacer vivir al Espíritu humilde y para vivificar al corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos,
alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo A Él sea la honra y la gloria. Y vamos a orar al Señor Padre. Indudablemente, Señor, la honra y la gloria es para ti. La alabanza, el honor, todo te pertenece a ti, Señor. Y Padre, que nuestros corazones tengan claro a quién adoran: al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, al Hijo amado que murió en la cruz, en su Espíritu Santo, quien da poder a su iglesia en este mundo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, sea un bálsamo para nuestras vidas, pero también traiga entendimiento para nuestro caminar cristiano en este diario vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y dirígenos, Padre, en donde estamos, allí en los lugares, Padre Celestial, de cada uno de mis hermanos y de tu iglesia. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Maravilloso tiempo, maravilloso, gracias muchachos, maravilloso saber que el Señor está con cada uno de nosotros, que nos habla, que nos dirige. El sermón en este día es el poder de la palabra. El poder de la palabra, este pasaje que está basado en Esdras capítulo 7 del verso 1 al 10 en la Reina Valera. Ahí tiene un pequeño subtítulo que dice Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. En las versiones más nuevas solamente dice Esdras llega a Jerusalén, y me gusta pensar en aquel Esdras cuando dice: así fue Esdras, había decidido estudiar, obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Que el Señor Jesús sea el que nos hable a través de su palabra, que Él sea el que se muestre en medio de nosotros. Y podemos ver este pasaje, si le hiciéramos una pequeña división, ¿verdad? Vemos ahí del 1 al 5 cómo empieza con una genealogía, una pequeña genealogía sacerdotal que termina en la ascendencia de Aarón. Es decir, Esdras era parte del linaje de Aarón, tenía una descendencia sacerdotal. En el verso 6 hay una descripción de Esdras muy explícita, ¿verdad? Si pensamos en Esdras como el autor del libro, ¿verdad? Es una descripción en tercera persona, ¿verdad? De él mismo. Y luego viene esa partida que es importante y estaremos hablando sobre ella del verso 7 y 9, donde Esdras y sus compañeros que van ahí, músicos, cantores, personas que trabajan, ¿verdad?, en diferentes cosas,
y van con él junto a Jerusalén. Y después, como el verso 10 nos habla de un Esdras que se ha preparado para llegar a ese momento. Y esa preparación tiene que ver con la palabra de Dios. Es muy importante que veamos en este pasaje porque quizás Esdras es uno de esos libros muy interesantes, muy relevantes, pero también es un libro que a veces poco lo escudriñamos. Esdras y Nehemías son libros que van juntos. Nehemías hace un poco más la referencia hacia el muro, ¿verdad? Pero cuando vemos el libro de Esdras hace mucho la referencia hacia el templo. Y esa referencia está muy basada en lo que es del capítulo 1 al capítulo 6. Después de eso, cuando Esdras es el personaje más relevante del libro de Esdras, valga la redundancia, es muy importante que la palabra esté clara en el pueblo de Israel, porque se habían olvidado de la palabra. Y por la palabra es que pueden tener el templo, por la palabra es que ellos pueden regresar a Jerusalén. Es muy importante todo esto. Entonces, la tarea de reedificar el templo, el lugar de adoración, llevado a cabo en un ambiente de hostilidad y paganismo, es la misma circunstancia de Nehemías, es la misma situación que vivió Nehemías, solo que aquí con el templo hay dos profetas bastante interesantes que están participando en este tiempo y son, me gustan mucho porque son dos profetas menores, me gustan a mí mucho los profetas menores, y Ageo y Zacarías tienen una relevancia importante en esto que está viviendo Esdras. Entonces, el énfasis de Esdras está, por supuesto, en la construcción, me refiero al libro de Esdras, no de Esdras el hombre, ¿verdad?, sino del libro, en la reconstrucción del templo, pero también en el cumplimiento de la ley. Y por eso es él la persona y tiene su identidad bien clara sobre quién es él, ¿verdad? Cuando vemos el capítulo 4, allá en el libro de Esdras, para poder entrar al capítulo 7 y ver un panorama de cómo se llega a este capítulo, ¿verdad? Nosotros vemos un intento de personas que querían infiltrarse en el proyecto de la construcción del templo. Pero estas personas no tenían el propósito de ayudar, sino prácticamente de dividir, ¿verdad? En este lugar no era un propósito sano el que ellos estaban buscando tener. Dios les da la dirección. Lamentablemente, ahí en el mismo capítulo 4, verso 24, nosotros vemos que la construcción del templo genera una pausa, ¿verdad?, en eso que ellos estaban viviendo, pero al final de cuentas se reconstruye este templo, ¿verdad? Zorobabel es un hombre que está liderando este proyecto, esta parte de esos hombres que van a regresar, ¿verdad? Ageo, Zacarías están recibiendo la palabra de Dios para animar, motivar al pueblo para que Ageo específicamente en la reconstrucción, pero Zacarías también haciendo una memoria sobre la esperanza futura. Recordemos que Zacarías tiene unos versos mesiánicos bastante interesantes. Entonces ellos están ahí, el pueblo de Dios, los profetas, los hombres de Dios están trabajando en la parte que les corresponde a cada uno para que el propósito se cumpla. Y eso es lo que ellos están viendo en este lugar. Ahora, para poder entrar y para poder tener un conocimiento, porque cuando vemos a los profetas menores, a los profetas mayores, cuando vemos el libro de Esdras, el libro de Nehemías, indudablemente tenemos que también pensar en los libros de Reyes, en Crónicas, en todos estos libros que hacen referencia a todos los reyes que han ido pasando en el pueblo de Israel. Pero esto nos da dos cosas, nos da una certeza histórica porque
antropológicamente, históricamente, esos reyes se van reconociendo, ¿verdad?, con hallazgos arqueológicos que se han podido hacer. Entonces, mientras el pueblo está en el exilio, también hay reyes que no son judíos, pero formaron parte importante de la historia del pueblo de Israel. Entonces, para llegar al tiempo de Esdras, en el capítulo 7, que vamos a hablar un poquito, déjeme ir brevemente un poquito a la historia, tenemos que ir al decreto de Ciro. Ciro es el rey que conquista Babilonia, pero es aquel que le devuelve a los cautivos a su tierra natal. Y también ahí se empieza a hablar sobre la financiación del templo, ¿verdad? También vemos ahí en este lugar, en este tiempo histórico, a Darío, otro rey importante que apoyó la construcción del templo de Israel. También vemos a Jerjes, lo conocemos más en la Biblia como Asuero, ¿verdad? Y a que es el esposo de Esther, y cómo él permite que los judíos se protegieran del intento de Amán de eliminar al pueblo. Y entonces llegamos a un rey que está ahí en el capítulo 7, que es Artajerjes. Artajerjes, que es un rey que formó parte también en la historia de Nehemías, tenía como copero a Nehemías, y todo esto lo vemos en el capítulo 6, ¿verdad? Cómo lo mandan a buscar, dice el versículo 14. Así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Pasaron todos estos reyes, ninguno podíamos decir, bueno, eran reyes que tenían temor de Dios, pero sí habían visto el poder de Dios. Estos hombres, ¿verdad?, habían visto cómo Dios se manifestaba en el pueblo de Israel. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 23, hay un decreto y dice: Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él. Entonces, mire, imagínense todo este tiempo, todo este proceso que ha pasado de la división, más si nos vamos mucho más atrás, la división de Israel en dos reinos, el norte y el sur, y luego una dinastía de reyes, la gran mayor parte de ellos malos reyes, pésimos reyes, tanto en el norte como en el sur. Algunos en el reino del sur se salvan, ¿verdad?, como Josías, por ahí Josafat, ¿verdad? En fin, pero la realidad es que el pueblo termina siendo subyugado, termina siendo un pueblo esclavizado. Y esa esclavitud se rompió no cuando ellos regresaron al pueblo, sino cuando el templo había sido reconstruido. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 6 nosotros vemos que después de todas las cosas que estuvieron interrumpiendo para que el templo se construyera, gente que se infiltró para poner piedras de tropiezo, la pausa que existió, los profetas como Ageo y Zacarías animando al pueblo. Zacarías era un profeta ya anciano. Algunos mencionan que era uno de esos profetas que había visto la gloria del templo anterior, y él tenía ese fervor en su corazón. Y es fuerte cuando Ageo habla al pueblo de Israel, porque el pueblo no quería, parece que no quería hacer lo mejor para que el templo fuera construido. Y ante la apatía del pueblo,
ante la indecisión del pueblo, ante la falta de ánimo del pueblo, el templo aún así se construye. ¿Y sabe quiénes son parte importante para la construcción de este templo? Los reyes, aquellos perversos, aquellos hombres que no tenían temor a Dios, dieron mucho para que el templo se construyera. Indudablemente vemos aquí algo. Dios está por encima de todas las autoridades. Dios va más allá de cualquier pensamiento o autoridad humana. Y esto lo vemos en esta parte de la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando el pueblo regresa, y a pesar de todo esto, de lo que ya les hablé, la algarabía es algo impresionante. Es algo impresionante lo que ellos vivieron. Hicieron 7 días de fiestas, la fiesta de los panes sin levadura, la celebraron. Imagínense cómo lo hicieron. Es como cuando nos digan a nosotros la cuarentena, que ya no es cuarentena, se acaba y vamos a regresar nosotros a las actividades cotidianas. Yo no sé cómo va a ser esa circunstancia, ¿verdad? Pero de seguro va a haber alegría, va a haber un gozo, ¿verdad? Y el pueblo de Israel se estaba gozando por todo lo que estaba viviendo. Vienen ahí, sin embargo, esta algarabía tendía a ser muy pasajera. Y esto lo vemos sobre todo también en otro profeta que es contemporáneo, aunque ya pasando todas estas partes fuertes de Esdras y de Nehemías, el profeta Malaquías, cuando él habla de manera muy severa a las autoridades de Israel, al pueblo de Israel, a los sacerdotes. Y algo que vemos en este tiempo es que parece ser que no comprendieron toda la historia de lo que estaba sucediendo ahí. Entonces llegamos al capítulo 7. Ya me fui yo hasta allá al final, ya con Malaquías, ¿verdad? Pero en el orden que va la historia que estaba narrando, terminando el capítulo 6 de Esdras, entramos al capítulo 7 que ya fue leído, y llegamos ahí. Entonces, en ese tiempo, después de esa algarabía, allí el pasaje, si usted lee el versículo 1, dice: muchos años después. En la Reina Valera dice: pasadas estas cosas. En otra versión dice: durante el reinado de Artajerjes, ¿verdad? Es decir, lo que nos quiere decir que entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras pasó un intervalo de tiempo. Y aproximadamente los estudiosos ahí de estos libros mencionan que son alrededor de 60 años, 58 años mencionan algunos, entre el intervalo del capítulo 6 y el capítulo 7. Por eso, del 1 al 6 no vemos mucho a Esdras participando en el libro, ¿no? Quizás era un observador de lo que todo estaba ocurriendo y él hace análisis históricos de todo lo que está viviendo ahí, pero hasta el capítulo 7, donde parece ser que se han olvidado de todo, entonces tiene que suceder algo una vez más. Versículo 6 dice: este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Desde el capítulo 1, 2, 3, 4, una constante que vemos es que aún Dios va por encima de la apatía del pueblo, de las divisiones del pueblo,
de los reyes perversos que existían, pero Dios seguía teniendo misericordia del pueblo de Israel. Y ahora estaba este rey, que era un rey malo, pero dice que las puertas se abrían. Si nosotros vemos en Nehemías, es impresionante cómo las puertas se le abrieron a Nehemías. Dice que el rey le dio cartas para que nadie lo molestara, para que él fuera, ¿verdad?, a la reconstrucción de aquel muro. Y lo mismo vemos aquí, porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre Esdras. Pero el sermón se llama el poder de la palabra. El poder de la palabra. ¿Sabe? No le voy a decir, mire, decrete y va a ser hecho, porque esos son cuentos, ¿verdad? Estamos hablando del poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y eso es algo que podemos ver aquí. El último culto que tuvimos presencial fue el 15 de marzo en nuestras instalaciones. Ya son 5 meses. Es impresionante la cantidad de domingos que hemos estado fuera del templo. Y si algo hemos podido ver es que la misericordia de Dios ahí está. La pregunta es, nosotros en estos 5 meses, ¿cómo hemos estado? El pueblo de Israel allá en 60 años, dentro de ese tiempo que habla el capítulo 6, capítulo 7, parece ser que el fervor se perdió. ¿Y sabe cuál es una de las razones por que el fervor se pierde? Es porque dejamos de que la palabra de Dios sea el centro de nuestras vidas. Me encanta el verso 6, la manera en que describe a Esdras, un escriba instruido en la ley de Moisés. No podía decir ahí un hombre instruido en toda la palabra, porque no estaba todo el canon bíblico, no existía. Muchos de los profetas estaban profetizando, valga la redundancia, en ese tiempo. Entonces, un libro importante que tenían los israelitas era el Pentateuco, ¿no? Ese lo tenían ellos ahí. Pues era lo que ellos escudriñaban y era lo que ellos leían, pero no todos. Esdras sí lo hacía. Esdras dice ahí, era un escriba muy instruido. Y por eso las puertas se le abrían de par en par a Esdras. Esdras fue desde Babilonia a Jerusalén por el bien de su patria, pero sabía que la mano poderosa de Dios iba con él. Algunos mencionaban, ¿verdad?, que en este tiempo que hemos estado en cuarentena, que como hemos dicho, que ya no es cuarentena, ya es más, ¿verdad?, de lo que es una cuarentena. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros en este tiempo? Y vamos a ir un poquito a la parte que nos corresponde a nosotros como cristianos. ¿Qué es la parte que nosotros hemos trabajado en nuestras vidas espirituales? ¿Nos hemos cultivado en la palabra? ¿Hemos tenido tiempo para escudriñar la palabra? ¿Hemos tenido tiempo para orar? ¿Hemos tenido tiempo para esto? Porque vendrá el tiempo, y ya se está diciendo muchas cosas, que cuando esto termine va a haber una crisis financiera terrible. Ya existe, ya hay recesión en diferentes países, y yo no lo dudo, hermano, porque económicamente esto está rompiendo límites históricos en todo lo que nosotros estamos viviendo. Y también al pueblo de Dios le irá igual.
Sí, porque somos parte de esta sociedad y algunos van a perder el trabajo, algunos tal vez ya lo perdieron, yo no sé. La cuestión es, ¿cómo nos estamos preparando para este tiempo o esta realidad que vamos a vivir cada uno de nosotros? ¿Cómo lo estamos preparando cada uno de nosotros, amados hermanos? Me llama la atención cómo para Esdras se le muestra como que la mano de Dios estaba sobre él, pero era un hombre que se había preparado. Verso 8 y verso 9 dice: así que Esdras llegó a Jerusalén en el mes quinto del 7º año del reinado de Artajerjes. Había salido de Babilonia el día primero y había llegado a Jerusalén el día primero del mes quinto, otra vez, porque la mano bondadosa de Dios estaba con él. La mano bondadosa de Dios. Todos queremos que la mano bondadosa de Dios esté con nosotros. Todos. Pero, amado hermano, ¿nos estamos preparando para ese tiempo? ¿Estamos preparando nuestras vidas? ¿Estamos cultivando nuestra vida espiritual en el poder de la palabra? ¿Qué hemos hecho? Algunos han dicho, no, en un tiempo de aislamiento se han creado grandes ideas históricamente, ¿verdad? En el tiempo de aislamiento tú puedes haber leído muchos libros. Yo no sé cuántas cosas se pueden hacer. Algunos se han metido al gimnasio a hacer muchas cosas. Yo no sé. Pero como cristianos, ¿no has descuidado la parte que es importante en nuestra vida espiritual? La mano bondadosa de Dios estaba con él. ¿Sabe? Ahí el último verso, el capítulo 7, verso 10, dice: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Yo puse aquí 3 versiones y me llama la atención, esa es la 60. En la NTV dice: así porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. La NBI dice: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Y sabe que en todas las versiones, cuando nosotros vemos los pasajes, vemos a veces algunas variaciones que no le dan otro sentido al texto, sino que a veces solamente actualizan los términos, la terminología. Pero me llama la atención que en este versículo parece ser que no cambia nada. Dice una versión: para inquirir la ley de Jehová. Y dice otra versión: había decidido estudiar. Y la otra versión dice: había dedicado por completo a estudiar. Siguiente punto: y para cumplirla. La otra versión: para obedecerla. Y la otra versión: para ponerla en práctica. Y la última parte dice: y para enseñar a Israel. Y la otra versión dice: para enseñar sus decretos al pueblo. Y la NBI dice: para enseñar sus preceptos y normas. Me llama la atención que hay 3 puntos en este versículo: estudiar la palabra, obedecer la palabra y enseñarla a los demás. Déjeme ir concluyendo este punto. ¿Sabe? Si usted lee el Salmo 119, yo defino al Salmo 119 como una oda a la palabra de Dios. La suma de tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y hace mucha referencia a la palabra de Dios. Y si creemos que la Biblia ha sido dada por Dios para guiar la vida del ser humano, debe ser una necesidad diaria en nosotros leer la palabra de Dios.
Por lo tanto, amado hermano, en esta conclusión yo quiero dejarle estas 3 cosas bien rápidas. Número 1, estudiemos su palabra. Número 2, sabemos que leer la palabra es un primer paso, que el conocimiento llega a nuestras mentes, pero hay que dejar que ella baje a nuestros corazones y se pueda reflejar en nuestras acciones. Punto número 2, vivamos la palabra. Me encanta pensar, para ir al número 3, lo que dice Deuteronomio 6, del verso 6 al 9. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que yo te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tu mano, llévalos en tu frente como un recordatorio. Escríbela en los marcos de tu entrada, de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Deuteronomio 6, versos 6 al 9. Número 3. Comuniquemos la palabra. ¿Sabe cómo llegó Esdras a Jerusalén? Llegó acompañado, dice el pasaje, ¿verdad? Déjeme leerlo como dice. Algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año de Artajerjes. ¿Quién quieres que llegue contigo a la presencia de Dios? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? Número 3, comunica la palabra con ellos. Esto es algo que no podemos olvidar, hermanos. Estudiar la palabra, vivir la palabra, comunicar la palabra. Cuando comprendemos esto, como Esdras, Dios abrirá las puertas. Dios cerrará puertas también, porque aquellas que nosotros queríamos que fueran abiertas, al escudriñar la palabra de Dios, nos damos cuenta que esos no eran los pensamientos de Dios. Entonces Dios abrirá lo que tiene que abrir para su pueblo en este tiempo, pero necesitas meterte con la palabra. Por eso el sermón se llama el poder de la palabra, pero no el poder de la palabra del ser humano, el poder de la palabra de Dios. Amado hermano, todos queremos llegar acompañados a la presencia de Dios, pero tenemos que cumplir los preceptos de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque si no fuera por ella, Señor, no tendríamos dirección hacia dónde ir. Cada quien, como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, cada uno puede hacer lo que bien le parece, pero tu palabra nos da dirección. Tu palabra nos muestra el camino. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero no solamente tenemos que decirlo como un concepto que escuchamos cristiano, que lo sabemos porque nos lo han dicho. Tenemos que conocerlo, tenemos que vivirlo y tenemos que comunicarlo, Señor. Ayúdanos a caminar en tu palabra y en el poder de tu palabra veremos la gloria de Dios. Dirige a tu iglesia, Señor, que en este tiempo, cuando el día que regresemos a este lugar, podamos decir y testificar: el Señor tuvo un encuentro, yo tuve un encuentro con Dios a través de su palabra. Ahí en la intimidad de la palabra de Dios, el Señor me habló, me enseñó, me dirigió, y yo sé que Él vive, yo sé que Él es mi fortaleza, yo sé que Él no me dejará, venga lo que venga por delante. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano, el poder de la palabra. El poder de la palabra es importante, amado hermano, que lo hagamos real
en nuestras vidas. No se olvide, estudiemos la palabra, vivamos la palabra y comuniquemos la palabra. Dios me lo bendiga, hermano. Un saludo a cada uno de ustedes ahí en sus hogares y el Señor siga estando con cada uno de nosotros. Bendiciones. esplendor de un rey.